Amén. Amén, aleluya. Bueno, entonces el tema de hoy, el título que le estoy poniendo es bien original, no que va a ser el mismo. El contexto importa, número 3. Si han notado ustedes que yo estoy las últimas 2 clases, incluyendo el de hoy, vamos a hacer el número 3. He estado hablando acerca del contexto de ciertos pasajes, porque esos pasajes, esos versículos o esos pasajes, si sean uno o dos o más versículos, se toman fuera de su contexto original, su contexto inmediato, y vienen y lo interpretan de una manera que no va del todo con lo que se estaba explicando en ese contexto de ese pasaje. Por eso es que le digo el contexto importa, número 3. Y acerca siempre de la Cena del Señor. Esto va todo con la serie de la Cena del Señor. Como había dicho yo, que quería dejar los versículos, los pasajes que hablan acerca de, o mejor dicho, los pasajes que mucha gente ha malinterpretado, ¿verdad? Y por eso es necesario que nosotros podamos ver estos pasajes y estudiarlos bien. Entonces, otro pasaje en el que debemos profundizar más es uno que a muchas personas les cuesta entender y muchas veces malinterpretan. Y yo les digo que yo también era uno de ellos, ¿verdad? Y estoy seguro que muchos también de ustedes quizás ahora ya lo entienden mejor, o quizás, bueno, vamos a ver, en realidad tal vez había algo que quizás no han entendido, pero este pasaje es Primera de Corintios, capítulo 11. Si me acompañan, vamos a ver ese pasaje. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 27 al 28. Hoy voy a usar la Nueva Biblia de las Américas. Así dice la palabra del Señor. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Ok, ese es el pasaje que vamos a estar tocando hoy. Y aquí habla de participar en la cena del Señor de manera indigna y examinarse a sí mismos antes de participar de la cena. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede alguien participar de la cena del Señor de manera indigna? Mucha gente interpreta esto como que no se puede participar de la cena si se ha pecado durante la semana o incluso ese mismo día. Y es algo que nosotros durante esta serie hemos venido platicando de eso, ¿verdad? Lo que han estado durante esta serie, que mucha gente pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿Será que eh, yo sé que antes yo decía, oh, man, pasaba la gente repartiendo la copa y el pan y la copa. Y uno decía, no, es que hoy no me siento bien, es que me enojé con mis padres, o, cuando uno era joven, o con mis hijos, con mi esposa, o dije una mala palabra, o me enojé, tuve un mal pensamiento, eh, cosas así, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo, cuando estaba jovencito, y quizá algo había sucedido, me pasaban, y yo siempre decía, el pastor decía pues, que se examinara y que mejor no tomara así, porque ellos no sabían tampoco, entonces él decía, pues si ha pecado alguna cosa, y entonces uno decía, no, y no, y yo veía a otras personas que hacían lo mismo, muchas veces yo veía que no participaban, personas que eran leales, que siempre estaban ahí, pues se miraban, uno platicaba con ellos y estaban bien. Pero por eso yo digo que habían ellos malentendido esto y entonces no querían participar de la cena porque según ellos, no se sentían dignos en ese momento de hacerlo.
O también mucha gente quizás se siente indigno porque no han orado lo suficiente, o no han leído la Biblia lo suficiente, o no han ayunado lo suficiente. Cosas así, pues que ellos se sienten, oh no, es que hoy, estos últimos días, no sé, no me he dado tiempo de orar y yo siento que he ofendido al Señor por ello. Y pues obviamente es bueno sentir de que uno debe de orar más seguido y de leer la Biblia y todo eso, y de ir a la iglesia más seguido y participar en los eventos, los grupos de la iglesia y todo eso, claro que sí. Pues entonces, pero hay personas que quizás y no han dicho o todavía lo hacen, en muchas iglesias todavía lo hacen y dicen, no, es que por eso es que no, como no he orado hace 2 días o algo así, o hoy no me levanté en la madrugada a orar, a interceder, como antes nos había enseñado a hacer guerra espiritual y pelear con los demonios, no sé, todo eso. Hoy no voy a participar de la cena del Señor. Y ese ha sido un gran problema, digo yo, que las personas han malinterpretado este pasaje y, o sea, lo han entendido de manera incorrecta y por eso vamos a hablar de ello hoy. Y les digo, porque yo también, un tiempo, hace bastante, había caído en ese error. Entonces, para comprender mejor este pasaje, debemos estudiar el contexto histórico y cultural. Ustedes ya saben cómo hacemos en estos estudios, hermano. Nosotros profundizamos un poco más el trasfondo, the background, ¿verdad? En lo que se estaba, en lo que estaba ocurriendo y todo eso. O sea que históricamente vamos a irnos a ese tiempo, a esa época, hablando de ya del primer siglo, hermano. Y no hablando de nuestro contexto histórico, el siglo XXI. Tenemos que primero entender los a ellos antes de venir y querer interpretarlo por medio de los lentes de, de hoy en día, del siglo XXI, del 2025. Tenemos que ver primero cómo vivían ellos, cuál era o sea, su comportamiento, sus creencias, todo eso en su tiempo, ¿ok? Tenemos que ver eso. Y obviamente cultural. Estamos hablando que es una cultura muy alejada de la de nosotros aquí en los Estados Unidos o en Latinoamérica. Eh, Quizás hay algunas cosas parecidas, ¿ok? Sí, cierto. Pero no todo. O sea que la cultura de ese entonces, de esa región y de ese tiempo, como les digo, hace 2000 años, era diferente a la que nosotros vivimos en el día de hoy. Entonces, tenemos que ver eso. Según el contexto, el argumento aquí es que los corintios debían identificarse como redimidos por Cristo y unidos a Él y a otros cristianos por la fe una vez dada a los santos. O sea que ellos tenían que, y esa era su identificación, eh, obviamente unidos al Señor y con otros cristianos que también ya habían sido redimidos por el Señor. Pero en lugar de que sus acciones declararan estas realidades, su comportamiento en la cena del Señor apuntaba a distinciones de estatus reconocidas por la cultura romana y al hacerlo negaban la unidad como cuerpo de Cristo. Es más, hermano, quiero que vayamos al, al pasaje entero, eh, siempre aquí en Primera de Corintios, capítulo 11, de los versículos del 17 en adelante, del 17 hasta el final, hasta el 34. Dice así la palabra del Señor. Pero al darles estas instrucciones, no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer de la cena del Señor.
Porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Okay, vamos a ver más de cerca todo este pasaje. O sea que lo que estaban haciendo los hermanos de Corinto es que ellos estaban más bien haciendo distinciones de estatus reconocidas por la cultura romana. Y estaban ellos, o sea, estaban haciéndolo completamente equivocadamente, nada que ver con una reunión de gente cristiana, de creyentes, redimidos. Entonces, en aquel entonces, como ahora, había ricos y pobres. Eso ya se sabe que eso siempre ha existido. Los más adinerados podían permitirse casas grandes y bonitas. O sea que obviamente tenían dinero, podían tener sus buenas casas grandes. Esto significaría que que la gente rica sería la anfitriona de las reuniones y proporcionaría la comida. O sea que ellos eran los encargados, lo más seguro, lo más probable es que obviamente iban a reunirse en las casas más grandes, y las que tenían las casas más grandes eran pues la gente que vivía mejor, poco más adinerados que otros, ¿verdad? Y pues obviamente también ellos se encargaban de dar la comida, o, you know. Entonces un historiador escribe: las características arquitectónicas de la casa con atrio romano y la casa con peristilo griego, cuya sala, o sea, el estilo de las casas, el atrio romano, el peristilo griego, cuya sala más grande podía albergar entre 30 y 40 personas, indicaban que las iglesias domésticas tenían aproximadamente el mismo número de miembros. Si ustedes se acuerdan que al principio las iglesias, hermanos, eran en las casas de las personas. Pues entonces, aquí como dice el tamaño que podía quizás alcanzar ahí, y ese iba a ser el mismo número de los miembros, que eran de 30 a 40. En algunos casos excepcionales era posible que se reunieran hasta 100 personas en casas privadas con amplios salones. Ok, entonces ya estamos más o menos agarrando the big picture de las casas, y como sabemos de que ahí donde se reunía la iglesia, en los hogares de las personas, de los hermanos, y obviamente tenía que ser un tamaño donde podían alcanzar bien, cómodamente. Entonces, en esas casas había un mueble
perdón, un mueble que todo hogar adinerado tenía. Y este mueble se le conoce, si ustedes pueden buscarlo en el internet, yo lo estuve viendo, hay algunas imágenes, algunas fotos de esto, se le conoce como el triclinium. Triclinium en español creo que se traduce a triclinio, triclinio. Entonces era una mesa con tres lados um, para reclinarse en sofás. Eh, o sea, así comía la gente antes, en esa cultura. uh, Tenían esa mesa de tres lados y estaba rodeado por sofás, por sofás. Entonces la gente se reclinaba para comer, se ponían así como de un lado eh, y con la mano derecha comían y, o sea, esa era la costumbre de las personas en ese entonces. Que les digo, yo no sé cómo lo hacían porque se mira incómodo eso. Pero entonces era una mesa con tres lados para reclinarse, medía aproximadamente 18 por 18 pies. Y habían unas de diferentes tamaños también. Este quizás era la más grande. Estuve viendo que había unos que no, que eran solamente de dos lados, eh, no tres. Pero bueno, la cosa es que hay diferentes tamaños. Quizá la más grande era que habría espacio para aproximadamente de 9 a 12 invitados en esa mesa, en la mesa. Según un historiador, y a veces también había más de una sola, había quizás dos o más, dependiendo el estatus de la persona, si qué tan adinerada era. Según un historiador, las primeras iglesias domésticas existían en el contexto de las estructuras sociales jerárquicas de la sociedad romana. Si se acuerdan, esto todavía se le considera como la iglesia primitiva, hermano. Este era el principio y tomó tiempo para que la gente fuera cambiando su manera de vivir, su manera de pensar. Eh, Ellos estaban tan acostumbrados a la manera de vivir ahí, la sociedad en la que vivían. Y esa sociedad, hermano, era jerárquica. ah, ah, o sea, tenía sus niveles, obviamente. Pues imagino la gente más rica, quizás eran, o sea, tenían ciertos trabajos, pues trabajan para el gobierno y cosas así. Pues lo más bajo, obviamente, tenían esclavos. Entonces, este historiador escribe, el anfitrión de tal reunión sería, por supuesto, uno de los miembros más adinerados de la comunidad. Entonces es razonable suponer, por lo tanto, que los amigos de mayor estatus del anfitrión serían invitados a cenar en el triclinio, mientras que los de menor estatus, como libertos y esclavos, serían ubicados en el espacio exterior más amplio. Además, en tales condiciones no era inusual que a los invitados de mayor estatus en el comedor se les sirviera mejor comida y vino que a los demás. O sea que había ahí un favoritismo, hermanos, que obviamente los que tenían mayor estatus eran tratados mejor, le daban lo mejorcito, el mejor lugarcito. Aquí venga usted, venga para acá, el triclinio, ¿verdad? No, no, a los más de bajo estatus, quizás un poquito más sucio. No, no, usted vaya afuera, allá tenemos lugar para usted. Entonces, esa era la manera como les digo, esa era la cultura de ese entonces. Así es que vivían, eso era algo normal en ese entonces, hermano. Obviamente hoy en día lo vemos como algo feo, eso es horrible, eso no se debe, no debe hacerse eso, ¿verdad? Pero bueno, entonces, como dice en el versículo 17, pero al darle estas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno. O sea que ellos tenían que, obviamente, al congregarse era algo bueno, sino que ellos lo hacían, lo terminaron convirtiendo en algo malo, más bien. Este, Cuando se reunían para la Santa Cena, se suponía que era algo especial, algo
único en su época, porque como le estoy diciendo que la cultura de ellos en ese entonces, en esa época, era así de manera jerárquica. Esa sociedad en la que vivían tenía su estructura de esa manera. Entonces, para la iglesia iba a ser algo diferente, iba a ser algo especial, iba a ser algo único en esa época, algo contracultural, o sea que iba a ir en contra de la cultura de ese entonces. Eh, por eso el apóstol, ustedes están supuestos a ser diferentes y más bien se están portando igual que los demás, que los que no son creyentes. Este era el momento, la cena del Señor, en que el poder del evangelio debía reflejarse en los participantes. Esta era la reunión donde personas de diferentes orígenes, o sea, los ricos y los pobres, el esclavo y el amo, el hombre y la mujer, el judío y el gentil, podían reunirse bajo un mismo techo, con un mismo sentir, unidos en su adoración a un solo Dios, a un solo Señor y Salvador, a Jesucristo. Debían ser uno aparte de sus diferencias. Ese era el evangelio. O sea, como el apóstol dice que ustedes, en vez de reunirse para algo bueno, que esto es lo bueno, esto es lo que debería reflejar en ustedes de que han sido redimidos, que ustedes son una nueva creación, diferentes al resto del mundo. No lo están demostrando. Quiero que vayamos, hermanos, a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, versículos del 16 al 17. 1 Corintios 10, 16 al 17. Dice así la palabra. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. La cena del Señor, y la palabra que usa ahí en griego es koinonia. Koinonia, una participación comunitaria, un compartir juntos en la obra redentora de Cristo. La palabra koinonia significa compañerismo, participación, comunión. Y eso es, también ya hemos aprendido eso, hemos venido enseñando eso, de que la cena del Señor es en comunión, hermano, es algo que vamos a compartir juntos. No es algo solitario, no que solamente usted y el Señor, no es todos nosotros con el Señor. Y eso es algo que también muchas iglesias se les ha olvidado. Enseñan que uno haga ese autoexamen donde solamente es uno con el Señor y ya, y no, es todos. Y entonces, eso, y especialmente si vemos el contexto de lo que estaba pasando ahí, era algo, o sea, no era prácticamente la cena del Señor lo que ellos estaban haciendo. Participar en el cuerpo y la sangre de Cristo, como está hablando de 1 Corintios 10, entonces indicaría la unión con Cristo en su muerte y resurrección. Quienes bendicen la copa y parten el pan celebran su participación en la muerte de Cristo y los beneficios que ésta obtuvo. Además, al estar unidos a Cristo, también están unidos entre sí. Son un solo cuerpo que participa de un solo pan. Esto significa que que la celebración de la Cena del Señor representa la solidaridad de los miembros de la Iglesia con su Señor, en cuyo cuerpo y sangre, muerte y resurrección ella participa. Por eso el apóstol dice que es algo que ellos tenían que congregarse para lo bueno y no, más bien para lo malo. Lo bueno que todo es, que significa la cena del Señor, la Eucaristía, lo que significa participar de la mesa del Señor.
y ellos no lo estaban haciendo. Pero, o sea, que ellos participan, o sea, el participar de la cena del Señor es que estamos participando en su cuerpo y su sangre, su muerte y su resurrección. Y somos unidos al Señor, igual que como todos nosotros venimos a ser uno solo, un solo cuerpo. Y algo que ellos no estaban haciendo. Había distinción, había diferencia y no querían ellos estar juntos como un solo cuerpo. El versículo 18 dice, pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Entonces, pero en lugar de afirmar la unidad del cuerpo, el cuerpo es decir, la iglesia, las acciones de los corintios son divisivas. En vez de ellos estar más unidos uno con el otro, porque son hermanos en Cristo, han sido redimidos por nuestro Señor. Más bien había esa división, eran divisivas las acciones que ellos tomaban. El versículo 19, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. O sea que había sus facciones, había sus bandos ahí en esos lugares. Como les digo yo, quizás aquellos de mayor estatus eran, vengan para acá, vengan aquí al triclinio y los otros en otro lado. Y, o sea, no estaban así juntos. Entonces, los académicos como Tom Schreiner, les recomiendo, él ha escrito muchos libros, concluyen que aquellos que no son aprobados, los que no son aprobados, no son verdaderos creyentes. Y yo también creo lo mismo. La implicación contextual del versículo 19 es que aquellos que son aprobados se adherirán a la enseñanza de Pablo sobre la cena del Señor. La razón por la cual era necesario que hubiera facciones entre ellos era para que los creyentes se separaran de los incrédulos. O sea, ahí es donde se iba a ver, donde se iba a notar y no los que en verdad eran y con los que no eran. Porque sabemos que obviamente es una gran comida, un banquete, digamos, y más si era la casa de alguien conocido en el pueblo de dinero y llegaba gente que seguro pues no eran ni creyentes, pero solo querían ir, por querer ir, ya saben, gente que hay fiesta, quieren estar, hay comida, hay bebida, y lo otro es que también en eh, eh, estas reuniones se servía también vino, o sea, alcohol. Pues obviamente había unos que, oh, wow, a ver, comida, que ese siempre trae lo mejorcito ahí, una fritanga, ¿qué más? Una taquiza y con el vino. Y entonces, claro, iban a llegar. Entonces, aquellos llegaban no con o sea, la mentalidad como una persona ya eh, redimida, alguien nacido de nuevo, sino que ellos iban a aprovechar nada más del momento. So, había esas facciones, por eso el apóstol dice que no, o sea, mucha gente hasta ha tomado este versículo de nuevo, lo han malinterpretado diciendo que sí, por eso es bueno que haya facciones, por eso es que nosotros aquí nuestro grupito y aquellos otro grupito y así, pues, no estaba hablando de eso, la división que tenía que haber era entre los creyentes y los no creyentes, o sea, los incrédulos, conversos y los inconversos. Esa es la única división que debe haber. No que este grupito de hermanos con este otro grupito de hermanos, no se trata de eso. Yo me acuerdo a una persona predicando así y de eso él lo dio a entender de esa manera. Digo yo. Y, o sea, nunca me nunca lo agarré de buena manera. Así digo yo, no, esto está equivocado, esto no sé por qué lo está enseñando de esa manera. No, la diferencia es nada más entre los conversos y los inconversos. Y ahí donde se iba a notar. O sea, los que eran del Señor iban a pensar diferente y decir, no, ¿qué es esto? No vamos a estar eh, siendo separados por las distinciones culturales de ese tiempo. Entonces, el versículo 20,
20 dice, por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer de la cena del Señor. Y según para eso es que se reunían. O sea, debido a su comportamiento vergonzoso, esta reunión ya no debía considerarse la cena del Señor. O sea que el apóstol vino con todo, he didn't hold back. O sea que esto es que supuestamente la cena del Señor. Y esto ya no es, por su comportamiento vergonzoso que están demostrando. Esto ya no es la cena del Señor. Es más, ya ni le digan que es la cena del Señor. Ya ni incluyan al Señor, ni tengan su nombre en sus labios, porque lo que ustedes están haciendo es vergonzoso. No es correcto. No va como lo del Evangelio. Va algo de viaje contrario al Evangelio. El versículo 21, que no tienen casas porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. Aquellos que actuaban de manera egoísta, que comían como glotones, ese era algo también que era común en ese entonces, hermano, esa cultura, la glotonería, que estaban comiendo el montonón de comida y comían hasta, muchas veces hasta terminaban vomitando. Y, y entonces se emborrachaban también, o sea, el estar comiendo, bebiendo. Lo más seguro que es que eran incrédulos las personas que hacían esto, ¿verdad? Eso es lo más seguro, que venían y no les importaba, eran incrédulos. Y también algunos de ellos probablemente eran creyentes, pero inmaduros. O sea, pero quizás recién convertidos o no se les había enseñado bien, no la habían entendido todavía, y tal vez iban a hacer lo mismo. Pero obviamente se sabe que lo más seguro es que sí, la mayoría que se portaban de esta manera eran incrédulos, inconversos. Y los que eran creyentes, pero es porque eran creyentes inmaduros todavía. Pero obviamente después de eso ellos iban a ir aprendiendo, el Señor los iba a ir cambiando y guiando por medio de su Santo Espíritu. Entonces parece entonces que las normas culturales controlaban lo que sucedía cuando la iglesia de Corinto se reunía para participar de la cena del Señor. Ellos como cristianos debían ser diferentes a quienes los rodeaban, pero su comportamiento era vergonzoso, pues observaban las distinciones socioeconómicas de la cultura romana, la cultura pagana. Este comportamiento demostraba que el Evangelio no había reconfigurado su identidad. Esto también demostraba que vivían en la carne y que no manifestaban el fruto del Espíritu. O sea, todo eso indica, hermanos, que había muchos ahí que no eran verdaderos creyentes. Y también demuestra que habían, sí, muchos que sí eran cristianos, pero igual tomaban parte en ese desenfreno, esa manera carnal, porque eran cristianos inmaduros. Pero igual, esto iba a cambiar, eventualmente esto tenía que cambiar. Y por eso era necesario que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, a escribirles esta carta y dejarles saber. Por eso el apóstol Pablo les dijo que se examinaran a sí mismos para ver si su comportamiento era apropiado, para ver si estaban exhibiendo el amor de Cristo y que no estaban discriminando a los miembros de la iglesia basados en las distinciones culturales de las sociedades paganas en las que vivían. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo les dice que se examinen cómo están viviendo ustedes, cómo se están comportando. Ustedes eh, siguen en lo mismo de la cultura pagana en la que ellos viven, siguiendo esas distinciones, discriminando a otros porque no tienen, quizás, y usted vive mejor, y no vive bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de distinciones hacían? Si saben también, en ese entonces había distinciones, como mencioné antes, obviamente entre
ricos y pobres, entre hombres y mujeres, entre esclavos y amos, entre judíos y gentiles. O sea que había siempre estas distinciones. Y eso era algo normal en ese entonces. O sea, nadie lo veía como algo, uy, qué horrible. Obviamente el cristianismo es lo que vino a cambiar. Yo hablando con alguien la otra vez, dije, el cristianismo ha venido a cambiar la cultura en todo el mundo. Obviamente en unas partes más que otras, pero antes, hermano, el mundo era tan horrible, honestamente. eh, pero el cristianismo ha venido a cambiar mucho de ello, hermano, y esperamos que lo siga haciendo. Ese es el poder del evangelio, de cambiar a las personas, de cambiar a las culturas. Y yo creo, yo sé que algunos creen que esto se va empeorando, va a estar peor. Yo no. Yo creo, es cierto, estamos pasando por momentos difíciles en el mundo, pero esto no es nada nuevo. Esto ha sucedido durante todas las épocas, hermano. Y lo que yo veo es que siempre el evangelio, la palabra de Dios, el cristianismo verdadero, va a vencer a la cultura del mundo. Y esto se va a mejorar, hermano. No seamos pesimistas, seamos optimistas, hermanos, de creer de que esto va a ir cambiando por lo mejor. Y tenemos que hacer nuestra parte y seguir lo que estamos haciendo, hermanos. Seguir siendo luz a las naciones, y no portarnos a igual que los demás, como hacían estos hermanos en este momento de Corinto. Entonces, el versículo 22, el apóstol les da una buena regañada. Dice, ¿qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Es una buena regañada. Yo solo imagino el hermano Pablo, el apóstol Pablo, bien, bien enojado, porque ellos estaban demostrando algo que era contrario a lo que él les había enseñado, a lo que era el evangelio de Cristo. Por eso les da una fuerte regañada. Y la conclusión entonces, hermano, es muchos eruditos han concluido que esto, de los primeros pasajes que leímos, el 27 y el 28, que esto no es un llamado a una profunda introspección personal para determinar si uno es digno de la mesa del Señor. Como habíamos dicho al principio, como la gente lo ha tomado, de que hoy no, hoy pequé, hoy tuvo mal pensamiento, hoy dijo una mala palabra, me enojé con el que iba manejando en el freeway y he cut me off, y cosas así. Obviamente uno debe examinarse y si hay algún pecado en la cual no se ha arrepentido, también eso es obvio, pero hablando más que todo de este contexto personal, perdón, tu contexto inmediato, ah, era otra cosa. Pero sí, siempre nosotros debemos de vivir, como el hermano Carlos ha dicho, es que nosotros siempre debemos de vivir ah, arrepintiéndonos de nuestros pecados, de nuestro mal comportamiento, porque sabemos que va a suceder. Pues entonces los eruditos han concluido que esto no es un llamado a una profunda introspección personal para determinar si uno es digno de la mesa del Señor. Por eso es necesario mirar este pasaje en su contexto inmediato. También vi que otros estudiados dicen que no solamente se debe ver el contexto inmediato de lo que vimos del 17 en adelante, del 17 al 22, sino que también ver toda la carta de Primera de Corintios, porque ya sabes, tantas cosas que estaban sucediendo en esta iglesia, hermano, de Corinto, y tomar todo ello así, pero digo, pero es que no va honestamente con el contexto de la cual está hablando el apóstol. Pero sí, tienen razón de que nosotros debemos de siempre buscar cómo ir santificándonos más, mortificando la carne, como dice nuestra. ah, y claro, obviamente por eso también decimos que una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no es creyente, no debe participar, porque
es algo especial, solemne, es algo que no se ve tomar a la ligera de manera, porque es ofensiva. eh, eh, en contra del Señor, es una ofensa de que alguien tome, como dice aquí, el que toma de manera indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. O sea que las personas que no son creyentes y beben, toman, participan, ellos más bien, es más culpa la que se están echando, porque los que nosotros que somos creyentes participamos, sabemos lo que estamos participando, del sacrificio que nuestro Señor hizo, de su cuerpo que dio por nosotros, de su sangre que Él derramó por nosotros. Podemos participar de ello. Mientras los que no son creyentes, lo que están haciendo es que ellos más bien son culpables de poner al Señor en esa cruz, de que por causa de ellos y de todos nosotros, el Señor tuvo que morir y de manera eh, en la cruz, crucificado. Por eso se le dice que entonces ustedes lo que están haciendo es echándose más culpa, los que no son verdaderos creyentes. Por eso el apóstol les dice que no lo hagan, los que no son creyentes. Y los que están portándose de esta manera, sí, igual como los no creyentes, igual como los inconversos, no lo hagan. Si usted más bien está viviendo como un mundano, como una persona que no es creyente, o sea, no hay ninguna diferencia entre usted y una persona que no conoce del Señor. Entonces usted lo está haciendo de manera indignamente también. Por eso es cierto que alguien que llega o sea, es cierto, si alguien reconoce que ha fallado, reconoce sus faltas, reconoce que ha pecado y le pide perdón al Señor de todo corazón, se arrepiente y le pide ayuda al Señor, que ya lo ayude a que ya no siga en lo mismo, seguir pecando en lo mismo. Eso es diferente. Ese es el corazón contrito y humillado que el Señor jamás va a despreciar. Y Él viene, puede venir y tomar de la cena del Señor, porque el Señor vino a morir por los pecadores, pero aquellos que reconocen que lo son. Si alguien viene y que está viviendo en un pecado, no sé, algún ejemplo, un pecado del adulterio, tal vez casado, pero tiene a su querida, y viene como si nada, él no ve ningún problema, viene y pasan la copa, pasan el pan, y según él es cristiano, viene y lo toma como si, y sin arrepentirse, sin reconocer de que él está mal. Entonces, esa persona está tomando de la cena del Señor de manera indignamente. Pero, pero eso es cierto. Y lo otro, pues, como les digo, era este contexto inmediato. La manera que ellos se estaban comportando, hermano, habían convertido la cena del Señor en algo que ya no era la cena del Señor. Era eh, eh, un bacanal, o como algo así bien, o sea, ya no parecía algo cristiano, era algo mundano. Y por eso es que el apóstol les tuvo que dar una buena regañada. Y bueno, ahí está el contexto, hermano. No sé si vamos a terminar ahí. Ah, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario. Hágalo, hermano. A ver, ¿qué piensan de esto? Ok. Bueno, si nadie tiene ah, algo que decir, podemos concluir aquí también, hermanos. Espero pues que hayan entendido, em, para que ya no estén pensando, no se estén sintiendo culpables y los que tengan culpabilidad de sentirse que no puede participar de la cena del Señor si algo, ay, que hoy no venía en camino a la iglesia La y hermana Luz me quería enojé. preguntar algo. Oh, hermana Luz. Sí, hermano, yo nada más para decirle que está muy, muy bien explicado y sí, pues en mi caso, reconocer si es cierto, muchos errores que antes uno, bueno, en lo personal, y para decirle que muchas gracias por la clase, está muy, muy bien. Muchas gracias, hermano, por su tiempo. Amén. Gracias, hermana. Muchas gracias. Me da más ánimo, hermana, para poder seguir
dedicarme a estudiar más. Y lo que dice la hermana es muy cierto, que muchos de nosotros habíamos pensado de esa manera incorrecta, de que solo mirábamos esa parte, ese versículo, esos dos versículos, sin tomar en cuenta el resto del contexto inmediato. Eh, y no sé, ya veníamos y lo interpretábamos diferente. Ya lo sacábamos fuera de su contexto, lo arrancábamos fuera de su contexto. Y es lo que pasa en muchas iglesias hasta el día de hoy. Um, Le meten cualquier idea que ellos quieren meterle y de manera indigna. O sea, estos son pasajes que incluso los legalistas han tomado y claro, han venido y usado sus versiones y decir, no, la manera indigna es que la mujer usa pantalones, no puede tomar. La mujer que se pone maquillaje, los hombres que tienen una barba, o sea, ya puede, o sea, si lo sacas fuera de su contexto, vos puedes hacer de que diga cualquier cosa que uno quiere que diga. Le puede meter lo que le da la gana, inventar tantas cosas que no van con el contexto. Y por eso es bueno, hermano, de que no siempre veamos el contexto, siempre. Hermano Carlos. Amén, hermano Jorge. Muchas gracias de verdad por la clase. Ha sido de mucha bendición. Hay algo que a mí me siempre, pues yo lo he entendido, gracias a Dios lo entendí. Es el versículo 19, 1 Corintios 11, donde habla porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En la iglesia, hermano, hay cristianos y hay hermanos hay personas que no son cristianas todavía y están con nosotros, hermano. Eso es algo que nosotros tenemos que ver. Y muchas veces el comportamiento de ellos puede ser que no sea ¿cómo se diría? El correcto. Y eso puede provocar que en ti pueda entrar un desánimo o enfriamiento o algo. Eh, yo le decía a un hermano anoche, J.C. Riley, decía algo acerca de esta situación que hay en toda la iglesia, donde hay gente que no son cristianas, están ahí problemáticos y todo, y no participan. Eh, no pongas la mirada en ellos. El Señor no nos ha engañado. Dentro de la iglesia no va a ser Disneylandia ni un lugar perfecto. Pero dice el hermano Riley, ya, dice él que cuando ponemos la mirada en ellos es cuando nuestro corazón empieza a enfriarse. Mejor pongamos la mirada en Cristo. Y de esto se trata. La invitación que el Señor hace a la cena es algo glorioso, hermano. Y estaba leyendo otro hermano, no recuerdo el nombre, en inglés era, dice él que el día domingo, el día del Señor, el día que se reúne la iglesia, se debe de paralizar todo porque no hay nada más importante en este lado de la creación que cuando su pueblo se reúne el día domingo, el día del Señor, a celebrar la victoria de Cristo y especialmente si toca la Santa Cena. No hay nada, no hay ningún evento, no hay nada más glorioso que eso. El día del Señor y especialmente el día que nosotros nos sentamos, recibimos la invitación de parte de Cristo a sentarnos en su mesa, a celebrar su victoria, a regocijarnos en la libertad que Él nos ha dado. Hermanos, los domingos es para el Señor y es el día que no debe haber nada que impida que tú vayas a la iglesia a celebrar a Cristo. Amén, hermanos. Gracias, hermano Jorge. Amén, amén, Amén. gracias, gracias. No sé si quién era la hermana Mari. No, alguien dijo amén. No sé quién, no sé si alguien más, pero sí, no, es muy cierto, hermano, de que eh, vámonos los domingos, hermanos, a dedicárselo al Señor, a reunirnos con el resto de la congregación y especialmente cuando tenemos nuestra celebración de la cena del Señor. Eh, es algo especial, hermano. Es cierto, no es literalmente una cena que con un montón de comida, como hacemos cuando compartimos el convivio. Y quizás yo estuve leyendo un poco de eso, porque es que
la cena del Señor en realidad dejó de ser como una verdadera cena. Ahora solo dan la copita y el pedacito de pan. Ah, pero es por lo mismo para evitar problemas, ¿verdad? Que, parecidas a las que estaban pasando en la iglesia en Corinto. Pero igual, lo que estamos haciendo es para el Señor, en memoria de Él, para eh, exaltarlo a Él, para que Él sea el centro de ese momento y no nosotros. Por eso, ah, como dicen muchos eruditos, y cual yo también creo, que esto no es un llamado a una profunda introspección personal. O sea, muchas iglesias, la manera que lo enseñan, terminan, quizás tal vez no era ni su intención, pero eso termina haciendo eso. Es de que las personas ya dejan de enfocarse en el Señor, en lo que Él hizo, y empiezan a pensar más bien en lo que uno ha hecho durante la semana, durante ese mismo día. Ay, ¿qué hice? Ay, Señor, perdóname, que esto y todo. Y ya empiezan más bien y perdona por qué hice esto, perdona lo de otro. Ok, y es cierto, uno debe siempre estar pidiéndole perdón al Señor por lo que uno comete y todo eso. Eso es todos los días. Pero en ese momento, hermano, en ese momento, ya deje de pensar en usted. Ahora ese momento es del Señor. Y en vez de decir, Señor, perdóname porque si te... Señor, gracias porque tú me has perdonado por eso. Gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz para que yo tuviera la salvación, el perdón de los pecados. Es aquí que yo estoy porque tú me has invitado, por lo que tú hiciste, y ya no se trata de mí. Y esa es la mentalidad de que todos tenemos que tener, hermanos, cuando participamos de la cena del Señor. Ya deje de pensar en uno, ya deje de hacer esa introspección. Ya no, en ese momento no es. Como otro hermano había dicho aquí en el grupo, de que si uno, porque también le han enseñado que si uno tiene algún problema con otro hermano y que antes de participar mejor debería de ir a buscar cómo hacer paz y perdonar el uno al otro. Y eso está bien y lo deben de hacer, pero no en ese momento. Ese momento no se trata de ti, no es de que, ok, ahora ya hice esto, ahora ya sí soy digno de participar. No, la realidad es que nadie es digno de participar. El Señor, por su gracia, por su misericordia, por su amor, nos invita a participar por lo que Él hizo, y ya dejemos de, de meternos nosotros, de que nosotros seamos el centro siempre, de que yo soy, no, el centro de la atención de ese día, de ese momento de la cena del Señor debe ser el Señor, porque es la cena del Señor y Él es el que se lo merece. Él se merece toda la atención, toda la gloria, toda la honra, porque Él es digno, hermanos. Y por eso tenemos que llegar con esa mentalidad el día que lo hacemos, hermanos, de venir y olvídese de todo lo que ha sucedido. En realidad, yo sé que todos tenemos problemas y traemos cargas, y tal vez sí hemos cometido ofensas en contra del Señor, pero hermano, si va a pedir perdón, hágalo antes, pero ese momento que se está participando es para que usted esté ahí, Señor, perdóname, y todo ahí calladito y como que, y así lo han convertido. No sé si usted ha pasado por eso también, donde ya más bien se le olvida qué estamos haciendo y qué estamos haciendo aquí. O ya no le ponen mente, ya no le dan esa importancia que se merece, ¿verdad? Y entonces, por eso, hermano, es bueno que vayamos aprendiendo, porque todos lo hemos hecho. No se sienta mal si usted lo hace o lo ha hecho, pero ya hora de que nosotros veamos de la manera correcta la cena del Señor. ¿Ok? Bueno, no sé si alguien más quería decir algo. Ok, no está el hermano Santiago, que siempre tiene algo bueno que decir. La hermana Mari tampoco. Ahí está la hermana Ana. Oh, pero van en camino, la hermana Ana con el hermano Ronnie. Bueno, entonces,
Si nadie más quiere opinar o algún comentario, alguna pregunta, vamos a concluir entonces, hermanos. ¿Ok? ¿No? ¿Nadie? All right. Vamos a orar entonces, hermanos. Vamos a orar y darle gracias al Señor por todo lo bueno que Él es y que nosotros vayamos ya, que Él nos ayude a que vayamos cambiando nuestra manera de pensar cuando participamos de la cena del Señor y que veamos la razón, que reconozcamos la razón por la cual lo hacemos, que se trata de Él y no de nosotros. ¿Okay? Si me acompaña, por favor. Padre Santo, Dios eterno, gracias te damos, Señor, por ir enseñándonos, Señor, siempre